Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Hoy vamos a centrarnos en la filosofía analítica y uno de sus máximos exponentes es Ludwig Wittgenstein. En primer lugar, vamos a hacer un esbozo más o menos de la vida de Ludwig Wittgenstein, que fue una vida bastante peculiar. Nació en Austria en el año 1889 y podríamos decir que es el filósofo de mayor influencia y también que tiene una personalidad así un poco que se sale un poco de los cánones normales. Se dedicó en principio a la ingeniería, ahora eso sí, a los 23 años cambió la ingeniería por la filosofía y la lógica, bajo la influencia de Bertrand Russell. Era o tenía un temperamento bastante irritable, nervioso y depresivo. A menudo pensaba en la posibilidad de suicidarse. Difícil para la convivencia social y con escasa estima por la bondad y cualidades del ser humano, sintió muchas veces la necesidad de aislarse de la gente. Y esto lo demostró dos veces. Por ejemplo, dos veces se marchó a Noruega para vivir completamente solo en 1913 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial y en 1936. En el año, por ejemplo, 1947 se retiró definitivamente a vivir en completa soledad, renunciando a su cátedra de Cambridge. Dotado de gran sensibilidad artística y musical, siempre fue austero y generoso. Por ejemplo, en el año 1914 heredó una importante suma de dinero y entregó una notable cantidad de este dinero para socorrer a poetas y artistas pobres. De este dinero, por ejemplo, se benefició Rilke, el gran poeta, entre otros muchos. Participó en las dos guerras mundiales, en la primera como soldado voluntario, siendo apresado por los italianos, y en la segunda participó como enfermero. Su primer contacto con Bertrand Russell y su dedicación a la lógica y las matemáticas produjo en Wittgenstein una profunda excitación. Desde entonces ya surgieron y se desarrollaron sus reflexiones que posteriormente cristalizarían en el Tractatus Logico-Philosophicus. Esta obra fue redactada en campaña durante la Primera Guerra Mundial y la terminó en el año 1918, poco antes de caer prisionero de los italianos. Una vez acabada la guerra, Wittgenstein decidió no dedicarse más a la filosofía y se hizo maestro de escuela, y permaneció en este empleo desde 1920 a 1926. 3 años más tarde, sin embargo, volvió a Cambridge, donde permaneció como profesor hasta 1947, con las interrupciones que ya hemos comentado de su aislamiento en Noruega y su colaboración como enfermero en la Segunda Guerra Mundial de 1941 al 44. A partir de esta fecha se sintió cada vez más a disgusto en la enseñanza y en la vida académica y renunció a la cátedra en el año 1947. Los últimos años de su vida corresponden las investigaciones filosóficas. Murió de cáncer en el año 1951 y sus últimas palabras, así más o menos como cuentan, fueron: decidles que mi vida ha sido maravillosa. Una vez comentada así muy por encima lo que sería la biografía de Ludwig Wittgenstein, vamos a centrarnos en lo que serían las investigaciones filosóficas, el segundo gran tratado de este gran filósofo. Las investigaciones filosóficas suponen una ruptura, podríamos decir, definitiva con el proyecto y las doctrinas que estaban contenidas ya en el Tractatus. Algo, eso sí, tienen ambas obras en común: el protagonismo asignado al lenguaje como objeto de la actividad filosófica. No obstante, y como consecuencia del cambio operado en la concepción del lenguaje, la naturaleza de la actividad filosófica es concebida en forma totalmente diferente a la del Tractatus. La diferencia radical entre las concepciones del lenguaje del primero y segundo Wittgenstein las podemos explicar como resultado del abandono de las tres tesis que veremos a continuación,
y todas ellas están fundamentadas en la teoría del lenguaje que está contenida en el Tractatus. La primera sería: los hechos poseen la lógica. La tesis de que los hechos poseen forma lógica están configurados lógicamente, es decir, dicha configuración existe con independencia de nuestra manipulación lingüística de los mismos, constituye el pilar fundamental de la teoría del isomorfismo del lenguaje retrato de la realidad. Desconocemos la razón que en particular, si es que hubo alguna, determinó el abandono de esta tesis por parte de Wittgenstein, pero lo cierto es que su abandono implicaba la retirada general de las posiciones que él mismo mantenía en el Tractatus. En segundo, los hechos elementales, atómicos, constan de elementos simples. Esta tesis, esencial en el atomismo lógico, era una exigencia lógica del concepto mismo de hecho elemental o atómico y de su correlato lingüístico, la proporción elemental o atómica cuyos componentes designan elementos simples y no analizables posteriormente. En las investigaciones filosóficas afirma Wittgenstein que el concepto de elemento simple no es un concepto absoluto, sino relativo a determinados contextos. Es el contexto el que determina lo que se ha de considerar simple o complejo. A la pregunta filosófica: ¿es compuesta la imagen visual de este árbol y cuáles son las partes que la componen?, la respuesta correcta es: depende de lo que entienda usted por compuesto. Y esto último, por supuesto, no es responder, sino rechazar la pregunta. Esto es lo que nos dice Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas. En tercer lugar, el significado de un término es su referente extralingüístico, es decir, aquello a lo que el término se refiere. La interpretación referencial del significado era también una doctrina básica del atomismo lógico. Que el significado de un nombre no es el objeto nombrado le parece evidente ahora a Wittgenstein, y a ello se refiere en diferentes pasajes de las investigaciones filosóficas. El argumento más decisivo, quizá, en contra de esta teoría es que, si el significado fuera efectivamente la realidad nombrada, las propiedades de esta realidad deberían serlo del significado del término. Ahora bien, supongamos que Pedro pasa dificultades económicas. No aceptaremos por eso fácilmente que el significado de nombre Pedro pasa por la citada penuria. Wittgenstein formula el argumento de la siguiente forma. Es importante observar que la palabra significado se usa ilícitamente cuando se usa para significar la cosa que corresponde a la palabra. Nos dice: esto es confundir el significado de un nombre con el portador del mismo. Cuando el señor N, por ejemplo, muere, decimos que ha muerto el portador de tal nombre, no que el significado de éste ha muerto. Y sería absurdo decir esto último, ya que si el nombre dejara de tener significado, carecería de sentido decir el señor N ha muerto. También aparece en lo que nos dice en sus investigaciones filosóficas. Si es absurdo buscar el significado de un nombre en su portador o referente extralingüístico, ¿dónde buscarlo y localizarlo? La cuestión es especialmente ilustrativa en el caso de aquellos términos que carecen de referente preciso. En la sección 1 de las investigaciones utiliza Wittgenstein el ejemplo de alguien que va a una frutería con una nota escrita en que pone 5 manzanas rojas. Aunque sea inexacto, pase que el significado de rojo y manzana vengan dados por la referencia. Pero ¿dónde está la referencia de 5? Preguntar por el significado de 5, en el sentido de preguntar por su referente, carece de sentido. Según Wittgenstein, es mejor observar qué ocurre en la frutería. El frutero seguramente comienza por ir a aquellos cajones en que pone manzanas. De entre estos cajones se dirigirá donde estén las rojas. Y por último comenzará cogiendo sucesivamente una manzana tras otra hasta llegar a 5.
Wittgenstein concluye: ¿pero cómo sabe el frutero dónde y de qué manera ha de buscar la palabra rojo? ¿Y qué ha de hacer con la palabra 5? Nos dice, bueno, supongo que él actúa en la forma descrita, pero ¿cuál es el significado de la palabra 5? Esto no era lo preguntado en este caso, sino solamente cómo se usa la palabra 5. Una vez introducida la idea de uso como criterio, es decir, como sustituto del significado, queda la puerta abierta a la pluralidad de usos lingüísticos, ya que el uso de una expresión no es otra cosa que el juego lingüístico en que se inserta y funciona. A su vez, el juego lingüístico o los juegos lingüísticos, ya que Wittgenstein insiste en su pluralidad, no son sino las palabras y acciones con que ellas se dan unidas. Esta nueva teoría lingüística supone la negación total de la teoría del primer Wittgenstein, según la cual la esencia del lenguaje reside en su función descriptiva. En el Tractatus, en el atomismo lógico e igualmente en el neopositivismo lógico, se había atendido exclusivamente al lenguaje enunciativo, descriptivo, tomándolo como paradigma único del lenguaje, el lenguaje de la ciencia, en definitiva. Es cierto, desde luego, que el lenguaje se usa para describir, pero también se usa para otras muchas actividades, en realidad para incontables actividades. ¿Cuántos tipos de sentencias hay? ¿Diremos que las hay aseverativas, interrogativas, imperativas? Pues hay innumerables tipos de usos de lo que llamamos símbolos, palabras, sentencias, y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez, podríamos decir, para siempre. Como consecuencia a la concepción del lenguaje retrato de la realidad, se opone ahora su concepción como un conjunto de múltiples y variados instrumentos o herramientas utilizables en las más variadas formas. Veamos qué nos dice Wittgenstein. Nos dice, piénsese en los instrumentos contenidos en una caja de herramientas. En ella hay un martillo, unos alicates, una sierra, un destornillador, una regla, un bote con cola, clavos, tornillos, etc. Las funciones de las palabras son tan dispares como las funciones de estos objetos. Y en ambos casos hay bastantes semejanzas. Por supuesto, nos dice, lo que nos confunde es la aparente uniformidad de las palabras, cuando las oímos o las encontramos escritas e impresas. En tal caso, su aplicación no se nos presenta con tanta claridad, especialmente cuando estamos haciendo filosofía. Esto nos lleva a la decisiva cuestión del papel de la filosofía respecto del lenguaje de esta forma descrito. Es obvio que la tarea de la filosofía no puede ser ya el descubrimiento de la forma lógica correcta de las proposiciones. Esta tarea presupone que existe una forma lógica correcta a la cual deben ser traducidas las proposiciones deficientes, lenguaje ideal del atomismo lógico y del neopositivismo lógico. Lo que a su vez solo tiene sentido si se admite que los hechos poseen cierta forma lógica correlativa al lenguaje ideal. Nada de esto se encuentra en el segundo Wittgenstein. El lenguaje, los distintos juegos lingüísticos, están bien como están y funcionan bien como funcionan. Wittgenstein nos dice lo siguiente. Por una parte, es claro que toda sentencia de nuestro lenguaje está en regla tal como está, lo que quiere decir que no andamos empeñados en la búsqueda de un ideal, como si nuestras expresiones ordinarias vagas no hubieran alcanzado aún un sentido totalmente irreprochable y nos esperara un lenguaje perfecto a construir. Por otra parte, nos dice, parece claro que allí donde hay sentido ha de estar todo en regla. Por tanto, incluso la sentencia más vaga ha de estar perfectamente en regla. Por lo tanto, no se trata de corregir las sentencias, sino simplemente de entenderlas, ya que, y no deja de ser por otro lado sorprendente, por más que estén en regla, ciertas expresiones lingüísticas pueden ser malentendidas. La filosofía está esencialmente ligada a estos malentendidos en la siguiente forma.
que son 3 apartados más o menos. En primer lugar, los problemas filosóficos surgen del malentendimiento de ciertos usos lingüísticos, bien por confundir un juego lingüístico con otro. Por ejemplo, creer que el lenguaje religioso es del mismo tipo que el lenguaje de la ciencia, o bien que las afirmaciones de la moral son del mismo tipo que las afirmaciones de las descripciones de objetos físicos. Bien por considerar algún juego lingüístico particular como el único legítimo existente. Así, por ejemplo, el mismo Wittgenstein habría caído en este error en el Tractatus al considerar solamente el lenguaje descriptivo o, si se prefiere, el uso descriptivo del lenguaje. En segundo lugar, la tarea de la filosofía consiste en resolver, o mejor, en disolver los problemas filosóficos a través de esta tarea de comprensión de los usos lingüísticos. Esta tarea es puramente descriptiva, y así nos lo explica Wittgenstein. La filosofía, nos dice, no puede en modo alguno interferir con el uso efectivo del lenguaje. En último término, lo único que hace es describirlo. Y en otra sección de las investigaciones nos dice: cuando los filósofos utilizan palabras tales como conocimiento, ser, objeto, yo, proposición, nombre, etc., y tratan de captar la esencia de la cosa en cuestión, uno debe preguntarse: ¿esta palabra se usa efectivamente de esta forma en el juego lingüístico que constituye su hogar de origen? Lo que hacemos nosotros, según Wittgenstein, es devolver las palabras de su uso metafísico a su uso diario. De esta forma, la actividad filosófica, tal como es entendida por Wittgenstein, hace que los problemas filosóficos desaparezcan, mostrando la causa de su aparición, que no es otra que una confusión lingüística. La formulación más incisiva, más lapidaria y más conocida al respecto de cuantos aparecen en las investigaciones filosóficas es la siguiente: ¿cuál es tu objeto en filosofía? Mostrar a la mosca el orificio de salida de la botella. Como a una mosca metida en una botella, a los problemas filosóficos se les invita a salir mostrándoles el agujero por donde se colaron, el malentendimiento y confusión de los usos lingüísticos. Y en tercer y por último lugar, esta tarea terapéutica, Wittgenstein de alguna forma compara el tratamiento de los problemas filosóficos con el tratamiento de una enfermedad, aunque posteriormente no todos los filósofos analíticos hayan adoptado esta perspectiva. Como decíamos, esta tarea terapéutica exige la comparación de unas expresiones con otras, de unos juegos lingüísticos con otros, a fin de mostrar, de esclarecer sus semejanzas y sus desemejanzas. En palabras de Wittgenstein nos dice: nuestros juegos lingüísticos, simples y claros, no son estudios preparatorios con vistas a una regularización futura del lenguaje, como si se tratara de los primeros intentos aproximativos cuando se ignora aún la fricción y la resistencia del aire. Los juegos lingüísticos han sido propuestos más bien como términos de comparación que pretenden arrojar luz sobre los hechos de nuestro lenguaje, no sólo por vía de semejanzas, sino también de desemejanzas. En su función clarificadora, la filosofía, por lo tanto, según Wittgenstein, ha de atender a la comparación de unos usos lingüísticos con otros. El análisis atento, de alguna forma, permitirá tal vez descubrir que diferentes palabras, como puede ser, por ejemplo, la palabra incolora, se usa para describir, para señalar una propiedad de un objeto, y, por ejemplo, el término inmoral no se usa para describir una propiedad de la acción a que se aplica, y tal vez también permita disolver algún que otro problema de filosofía moral por este procedimiento aparentemente tan aséptico y objetivo. Desde Fraga, un saludo de Óscar Cruellas. Intentar ser felices.